Gloria al Señor. Bueno, esta noche hemos titulado la predicación Lo que quiere Dios en nosotros. Lo que quiere Dios en nosotros. Yo quiero que vaya conmigo a la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículos 1 y 3. Lo que quiere Dios en nosotros. Esta noche Dios nos va a dar tres cosas fundamentales que siempre nos los ha dado, pero en este tiempo es cuando más las necesitamos. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículos del 1 al 3. Y cuando lo tenga y cuando lo encuentre, me regala un fortísimo amén. Vamos a leer la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el Señor en su palabra: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Y mire el versículo 3 y léalo fuerte conmigo. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Padre, te damos gracias en esta hora. Te alabamos, Señor. Eres único, eres bendito por los siglos de los siglos, Señor. Esta noche, Señor, quita todo estorbo entre tu palabra y cada uno de nosotros, porque es necesario que hables a nuestras vidas, hables a nuestros corazones, Señor. Y rompemos en tu poderoso nombre, Señor Jesús, toda cadena que se interponga y que sea un distractor entre tu palabra y cada uno de nosotros. Esta noche, Señor, me despojo de toda carnalidad y, como lo dice tu palabra, ayúdame a exhortar, a consolar y edificar a tu pueblo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, y en tu nombre hemos orado. Amén y amén. Bueno, lo que quiere Dios en nosotros. Mira, hermano, esta noche, ¿cuál es o ha sido el objetivo por el cual usted está conectado a la plataforma de YouTube en la cuenta del Taber San Pablo? Tenemos que comprender que el principal objetivo por el cual estamos congregados, aunque sea a través de la tecnología en esta noche, es para que Dios nos hable por medio de su palabra en este tiempo difícil de pandemia. Y fíjese que en el texto que hemos leído podemos ver que entre todos los dones espirituales, el apóstol Pablo le da un mayor énfasis a la profecía. Pues él, el que habla en lenguas, no le habla a los hombres, dice, sino que le habla ¿a quién? A Dios. Pero el que profetiza, habla a los hombres. Lastimosamente muchas veces malinterpretamos o confundimos lo que significa hoy en día la profecía y los profetas. Y pensamos que son personas que nos van a decir lo que nos va a ocurrir en el futuro, o que son aquellas personas que nos dicen, mire, Dios me dijo, o Dios dice esto, o Dios dice aquello. Permítame, hermano. Esta noche tenemos que comprender que el verdadero significado de la profecía y del profeta en el Nuevo Testamento es toda persona que predica a los hombres el mensaje del Evangelio revelado por Dios. Diga conmigo, revelado por Dios, por medio ¿de qué? De su bendita palabra, hermano. ¿Y por qué? Porque aquí está la palabra del Señor. El profeta es una persona que habla en nombre de Dios. Oiga, no en nombre del pastor, no en nombre de nuestro pastor general, no en nombre de los demás pastores. Hablamos en el nombre de Dios a cada uno de vosotros. Pero no habla nuevas revelaciones, sino el mensaje profético y verdadero que hay en la Biblia, hermano. Ese mensaje real, ese mensaje que cambia, ese mensaje que transforma y que principalmente trae salvación y vida eterna. Y ese mensaje está escrito en esta palabra de Dios. ¿Sabe para qué? Para nuestra bendición. Corra conmigo a Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo 4.
Mire cómo dice la palabra del Señor. Yo quiero que usted lo entienda y lo lea despacito. Mire lo que dice. Porque las cosas que se escribieron cuando antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Mire qué lindo. ¿Qué debemos de tener a través de la palabra de Dios? Esperanza. Hoy en este tiempo de pandemia usted tiene que tener esperanza. Porque Dios eso quiere, que usted y yo tengamos esperanza en Él. Dios sigue obrando, Dios se sigue glorificando. Mire, hermano, es cierto que ayer, quiero ver, no sé cuándo, no sé si fue el viernes, ayer, anoche, hubieron otros 22 y pico contagiados y hubieron 2 más en Soyapango. Pero si usted se fijó en algo, ¿cuántos salieron sanados? 120 y pico de personas. ¿Qué significa eso? Que Dios está obrando, mi hermano. Él es nuestra esperanza. Él es lo único que nos sostiene. Y quiero reforzarle esta palabra. Y vaya conmigo a la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Mire lo que dice la palabra del Señor. Porque esto, mire. Este mensaje está escrito en su palabra para nuestra bendición. Y mire lo que dice el 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué quiere decir, pastor? Que esto fue escrito por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Siempre te van a cuestionar allá afuera. Es que la Biblia fue escrita por los hombres, pero inspirada por Dios. Eso no debe de moverte. Tú tienes que estar preparado cuando te cuestionen. Pero hablemos primeramente en esta noche, querido hermano, del profeta o mensajero. ¿Por qué? Porque mire, hemos dicho que el mensajero o el profeta es una persona que habla en el nombre de Dios a los hombres. Pero no habla de nuevas revelaciones, porque todo está revelado en este libro que usted y yo tenemos en nuestras manos ahorita. Bueno, eso espero, ¿verdad? Que tenga la palabra de Dios en la mano. Entonces, mire lo primero que vamos a ver esta noche. Vamos a hablar primeramente del profeta o del mensajero. Pero ya vamos a ir entrando en lo que verdaderamente es el tema de esta noche. Lo que quiere Dios en nosotros. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios en nosotros? Ya se lo vamos a decir. Corra conmigo a la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 23. Mira el primer punto de esta noche. Hablemos primeramente del profeta o mensajero. Mire lo que dice la palabra del Señor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 23. Mire lo que dice la palabra. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de la iglesia, de las iglesias, y gloria de Cristo. Gloria de Cristo, hermano. Fíjese que Tito era el socio del apóstol Pablo y su acompañante más cercano. Y lo apreciaba porque Tito tenía tremendas labores ministeriales, hermano. Yo invito a cada servidor que mire, hey, hoy después de esta pandemia, hey, nos compenetremos más, a meternos más de lleno en el servicio, a seguirlo haciendo con más amor, con más gozo, que mire, como Dios se lo merece. ¿Ah? Porque Tito Tito sobresalía en todos. Y fíjense que los 2 hombres que fueron con Tito eran mensajeros apóstoles en el sentido de que fueron comisionados y enviados a las iglesias. ¿Sabe por qué dice ese versículo? Porque miren, es precioso lo que dice el 23. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. ¿Por qué habla de la gloria de Cristo? Porque Él es el más grande por sobre todas las cosas, hermano. El más grande de todos los elogios es caracterizar por ser una persona que trae gloria a Cristo. Y eso caracterizaba a Tito, eso caracterizaba al apóstol Pablo. Y tenemos que comprender que la importancia para nuestra vida no radica en el mensajero, hermano. Es decir, en el predicador, en el pastor,
en las hermanas que predican, la hermana Rosita, la hermana Martita, no. Sino en el mensaje que es la palabra de Dios, que esta noche, como todos lo necesitamos, aún más en este tiempo, que mire, ese mensaje es el que va a cambiar, es el que va a transformar la vida de cada uno de nosotros. No es el pastor, no es el mensajero, sino el mensaje que es para honra y gloria de Dios. Mire, la gloria es solo de Dios, no es del hombre. Por eso yo siempre le digo, el único indispensable en esta iglesia es el Señor, hermano. Por hoy, mañana y siempre. ¿Desde cuándo? Desde aquel 18, miércoles 18 de abril del año 2012, que a las 7 de la noche en punto se abrió el primer culto en esta su iglesia. Solo Dios. El hombre no lo va a cambiar. Quien va a transformar su vida es la palabra del Señor. Porque por eso estamos, mire, para que me entienda, por eso estamos hablando primero del mensajero. Y vaya conmigo a la primera carta de Pedro, capítulo 4. Y vaya precisamente al versículo 11. Mire lo que dice el Señor. Mire, vamos a aprender algo bonito ahora. Mire lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 11. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios ¿qué? Glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Fíjese que Pedro implica que existen dos categorías de dones, los que hablan y los de servicio. Así es. Mire, hermano, no caigamos en jerigonzas. Mire, si dice la palabra que si alguno ministre, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Qué debe de hacer antes de orar? Orar, hermano, para que el Espíritu Santo tome control de su mente, de su corazón y de su boquita. Que ahí veo a la hermana Rosita temprano orando antes de la primera oración que vamos a hacer en la mañana. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo de Dios la ministre y hable lo que Dios quiera que se diga, no lo que muchas veces nosotros queremos decir. La palabra de Dios que está escrita en la Biblia, aunque es predicada por hombres imperfectos, mire, aquí está un débil, un imperfecto, un pecador, debe de ser recibida por usted que está ahí, hermano. Porque no es palabra mía, es palabra de Dios. Yo solo le voy a decir algo. El Señor vino a esta tierra por lo más vil del mundo para avergonzar a lo más sabio. Y esta palabra que se está predicando ahora debe de ser recibida por cada uno de vosotros como lo que es la palabra de Dios. Pero muchos en este tiempo de pandemia, en este tiempo de necesidad, en este tiempo que necesitamos el pronto auxilio y el perpetuo socorro de nuestro Señor Jesucristo, les está valiendo un bledo. Es que ya me aburrí, que ese pastor pelón solo quiere que cambiemos. Mire, hermano, no soy yo, es el Señor. Si usted es obediente al Señor, va a tener bendición. Pero si usted es desobediente, va a tener consecuencias. Corra conmigo a la primera carta a Tesalonicenses. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Esta noche, mire, la palabra de Dios usted tiene que recibirla por nosotros, estos hombres imperfectos, débiles y pecadores, porque lo que está hablando es la palabra de Dios, no su servidor, hermano. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses 2:13. Mire lo que dice la palabra de Dios. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre. Oiga, qué lindo eso. Sino según
es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Así de fácil y de sencillo, hermano. Así como le está escuchando. Esta noche es necesario que usted aprenda de esta enseñanza, de este adiestramiento, porque esta es la obra eficaz de la palabra de Dios, que es la salvación, es la guía, el consejo, la vida eterna, la restauración, la advertencia y la recompensa. La santificación, hermano. Mire. La unción, el juicio, el enriquecimiento, la protección, la fortaleza. A través de su palabra nos da sabiduría, nos regocija el corazón, nos prospera. Y todo esto se resume en un bello salmo. Vaya conmigo a Salmo, capítulo 19, versículos del 7 al 9. Salmos, capítulo 19. Versículos del 7 al 9. Todo lo que la palabra de Dios se resume en estos dos versículos. Mire lo que dice la palabra del Señor en Salmo capítulo 19, versículos del 7 al 9. Y no lo digo yo, lo dice el Señor, hermano. Así que esta noche lo que quiere Dios en nosotros es que escuchemos su palabra. Mire lo que dice Salmo 19, del 7 al 9. La ley de Jehová es perfecta, que convierte ¿qué? El alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Todos en el 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Sabe qué es esto? La palabra de Dios en este mundo que nos trae día a día para que usted y yo seamos diferentes y agradables al Señor. Como cristianos tenemos que tener madurez espiritual. ¿Cuándo? Ya, ahora, right now. Para recibir el mensaje de Dios. Mire, hermano, sin que nuestra mirada esté en el mensajero o en el pastor, en el predicador. Pero qué triste es cuando tú estás escuchando tu mensaje y el Señor te da en el corazón: ya me está tirando el pastor, cambiémoslo, pasemos nosotras. Yo solo estoy haciendo mi trabajo. Solo pídele al Espíritu Santo que te dé madurez espiritual para aceptar lo que Dios te está hablando a través de su palabra. ¿Por qué? Porque tú quieres oír lo que no te va a confrontar con la palabra de Dios. Y sabe que Dios me ha venido machacando desde hace como unos 4 días la fidelidad a Dios, fidelidad a tu iglesia, fidelidad a tu prójimo. Seamos fieles a Dios, hombre. Si somos fieles a Dios, Dios va a ser aún más fiel con nosotros de lo que sigue siendo ahora. Vaya conmigo a la primera carta a los Corintios, capítulo 3. Versículos 4 y 5. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 4 y 5. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y mire, esto tómelo con madurez espiritual. ¿Qué dice la palabra del Señor en primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 4 y versículo 5? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolo. No sois carnales, dice el Señor. Versículo 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Sabe? El favoritismo y las facciones fueron resultados directos de su carnalidad, hermano. Es que a mí ese pastor no me gusta. No. Mejor me voy a pasar a otra iglesia ahorita a verlo por línea. Cuidado. Dios mire, Dios lo está confrontando esta noche, querido hermano.
Usted tiene la libertad de hacer lo que quiera, pero aquí le estoy predicando palabra de Dios. Fíjense que cuando Pablo dice, bueno, cuando el Señor dice, bueno, ¿y qué es Pablo y qué es Apolo? Pues es una valoración escueta, pero precisa del lugar que están ocupando los ministros en este tiempo. Es que es una realidad, hermano. El Señor es el único que puede dar la fe a los que son ignorantes y muertos en cuanto a lo espiritual. La salvación es obra de la gracia de Dios a favor de aquellos a quienes Él elige darla. Siéntete privilegiado, siéntete bendecido, porque el Señor te eligió para tenerlo en su corazón y tienes la seguridad de que tienes salvación y vida eterna. Ahora vamos a entrar en materia. Ahora, mire, reflexionemos sobre el mensaje de Dios y sus propósitos en nuestra vida. Lo que quiere Dios en nosotros. Vamos a lo primero. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 13. Mire lo que dice la palabra del Señor. Versículo 3. Mire lo que dice. Ahora reflexione sobre el mensaje de Dios y sus propósitos para nuestra vida. Mire lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 3. Capítulo 14, versículo 3 de la primera carta a los Corintios. ¿Qué dice la palabra del Señor? Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Esta noche el mensaje de Dios tiene que cumplir con 3 propósitos. Diga conmigo 3. 3 propósitos principales en la vida espiritual de cada uno de vosotros. ¿Y cuáles son esos? Edificar, exhortar y consolar. Ahora, el mensaje, y mire, vamos ya a pasar y a meternos ya en materia y vamos al segundo punto, de lo que quiere Dios en nosotros. El mensaje esta noche es que Dios quiere que tú edifiques tu vida. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dios quiere que tú edifiques tu vida, querido hermano. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Cuando lo tenga me regale un fortísimo amén. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Mire cómo dice la palabra. Léalo conmigo. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La palabra edificación o edificar viene del griego oikodome. Diga conmigo oikodome. Oikodome. Y esa palabra se utilizaba para la acción de construir un edificio, de levantar un edificio. Ahora, como cristianos debemos de ser edificados como los que somos. La casa de Dios y morada de su Espíritu Santo. ¿Qué quiere el Señor en este tiempo de pandemia? Que edifiquemos la iglesia en nuestro hogar. Así como lo oye. Así como lo oye, querido hermano. No hay que, mire, no le busque 5 patas al gato teniendo 4. Fíjense que nosotros somos identificados y unidos con Cristo, que la misma vida que existe en Cristo también existe para nosotros. Fíjense que cuando dice la palabra de Dios, edificados como casa espiritual, en sentido metafórico, Dios edifica una casa espiritual a poner a todos los creyentes en su lugar designado e integrarnos a unos con otros a medida de que conceda a cada uno la vida de Cristo para unirnos con el Hijo. Es tremendo. El Señor quiere edificar esta noche nuestra vida espiritual. El mensaje de Dios tiene que dar
el conocimiento necesario, ¿sabe para qué? Para apartarnos de todo aquello que está destruyendo nuestra vida. Que mire, pastor, yo no puedo perdonar. Perdone. Yo no puedo arrancarme estas raíces de amargura. Arranque esas raíces de amargura. Yo no puedo con todo. Hermano, ponga todas sus cargas y ansiedades delante de Él, porque Él cuida de nosotros, hemos dicho. El Señor ahí lo ha dejado en su palabra. El mensaje de Dios, querido hermano, esta noche tiene que darte el conocimiento necesario para apartarte de todo aquello que te está llevando a alejarte de tu bendición, a alejarte de ver la gloria de Dios, querido hermano. Y quiero que vayas conmigo a Oseas, capítulo 4, versículo 6. Vaya al libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Mire, pídale sabiduría a Dios, hermano. Este es un tiempo en el cual debemos de estar unánimes, juntos, en armonía. Porque mire, no es la solución, mejor yo me voy a apartar porque así no le hago daño a nadie. No, no se trata de eso. El Señor nos quiere unidos. Porque usted, mire, uno para hacerle daño a alguien, hermano, no es necesario que actúe. Si lo está deseando con la mente y sale de su corazón, ¿qué es eso? Deseándole el mal al prójimo. Y Dios esta noche quiere que nos apartemos de aquello que está destruyendo nuestra vida. ¿Cuándo? Hoy, en este tiempo de pandemia. ¿Cuántos queremos que Dios sane esta tierra y sane este mundo? Amén. Pero no lo va a sanar mientras no sanemos nuestro corazón. Por eso el Señor esta noche lo primero que quiere para ti y para mí, de lo que Dios quiere en nosotros, es edificar nuestra vida. Y mire lo que dice la palabra del Señor en Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿el qué? Conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Sabe? Cuando tú y yo rechazamos la instrucción del Señor, vamos a ser destruidos, hermano. Y yo le voy a decir algo en el nombre de Jesús. Si usted alguna vez ha sentido que yo le he tirado, bueno, pero discúlpeme. Pero ¿sabes algo? Muchas veces Dios te está exhortando en este libro de la ley, y a ti te vale un bledo. Tú te estás autodestruyendo. Porque el mensaje de la palabra de Dios tiene que edificar tu espíritu. Es decir, tiene que ayudarte especialmente en este tiempo a dejar todo aquello que está destruyendo tu vida, querido hermano. Dios quiere bendecirte, Dios quiere sacarte adelante, Dios quiere, mire, sacarte en victoria. Pero si tú no dejas aquello que está destruyendo tu vida, ¿cómo vas a hacer? Aunque muchas veces la palabra de Dios no es agradable a nuestros oídos. Aunque muchas veces creamos que el pastor nos está tirando. Aunque muchas veces, como muchos lo decimos, no, eso no es para mí, es para vos. Y damos el codazo, ¿verdad? Toda la palabra de Dios es para ti y para mí, querido hermano. Vaya conmigo a Eclesiastés, versículo 12 al 11. Eclesiastés capítulo 12, versículo 11. Hermano, aunque muchas veces la palabra de Dios no sea agradable para nosotros, para nuestros oídos, es que Dios quiere edificar, quiere que tú y yo destruyamos aquello que no nos deja crecer. Eclesiastés capítulo 12, versículo 11. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. ¿Sabe? La palabra revelada de Dios es sabiduría. Y su servidor, oiga bien esto, no puedo proliferar el pensamiento humano. Si usted ha observado, siempre usamos mucho la Biblia. ¿Por qué? Para tener de base qué es la palabra de Dios, a lo que yo le quiero decir, hermano.
Pero a muchos de vosotros no nos gusta. Porque te sentís confrontado, sentís que el pecado te está carcomiendo por dentro. Y Dios esta noche te está diciendo que el fundamento de nuestra vida es la palabra de Dios. El fundamento de nuestra vida es Cristo. Pero sobre ese fundamento el mensaje de Dios nos está ayudando a edificar una vida agradable para Dios. Este es un tiempo que debemos de edificar nuestra vida espiritual. ¿Para qué? Para agradar a Dios, hermano. ¿Qué tal si el Señor viene ahora? ¿Cómo nos va a encontrar? ¿Cómo? Corra conmigo a la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos del 9 al 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos del 9 a 11. Mira, el fundamento de nuestra vida es Cristo. Pero sobre ese fundamento sopesa el mensaje de la palabra de Dios que nos ayuda a edificar una vida agradable para el Señor. Mire lo que dice la primera carta a los Corintios capítulo 3 versículos del 9 al 11. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Todos en el 11. Porque nadie, oiga bien, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Te das cuenta, hermano? Mire, su servidor y todos los demás pastores, los demás predicadores, son instrumentos que Dios utiliza para producir la vida de salvación de una manera voluntaria. ¿A través de qué tú vas a tener salvación y vida eterna? A través de la palabra de Dios. ¿Qué? Transmitida por su servidor. Pero no soy yo el que te va a dar salvación. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios transforma, cambia. Y la palabra de Dios dice que nunca regresa vacía. ¿Sabe? La especialidad de la palabra de Dios, ¿sabe qué es? La construcción del fundamento espiritual de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Mire, el único fundamento que tenemos en nuestra vida es la palabra de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces esta noche, déjate edificar por esta palabra, para destruir todo aquello que te está restando, que te está haciendo retroceder y que no te está permitiendo ver la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Mira lo segundo, lo tercero en esta noche, de lo que quiere Dios en nosotros. ¿Qué es lo que quiere Dios en nosotros, hermano? El mensaje tiene que exhortar nuestra vida. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Búsquelo, por favor, que es importante. Ya vimos que lo primero que el Señor quiere en nosotros, lo que quiere Dios en nosotros primero, es exhortar nuestra vida. Edificar nuestra vida. Hoy, ¿qué más quiere el Señor? Exhortar nuestra vida, querido hermano. Vaya a la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Yo quiero que usted lo busque y lo lea conmigo. Mire lo que dice la palabra del Señor. Amados, ¿quiénes somos? Usted y yo. Esta es la segunda carta que os escribo. Y ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Mire, el Señor quiere que seamos cristianos genuinos, no contaminados. Que no nos mezclemos con las influencias seductoras del mundo, sabe, la carne y Satanás, hermano. ¿Cuán diferentes eran los creyentes verdaderos de los maestros falsos, apóstatas y corruptos de aquellos tiempos, hermano? Fíjense que Pedro
quiso recalcar a sus lectores la verdad que ya conocían para que su razón fuera santificada. Y el discernimiento de nosotros siempre sea espiritual y fuéramos capaces de detectar y refutar a los proponentes de falsas doctrinas. Y la palabra exhortación significa un llamado de acción, una motivación, una inspiración para llevar a cabo los propósitos de Dios en cada uno de nosotros. ¿Sabe que el Señor en este tiempo quiere motivarnos a que pongamos la mirada solamente en Él, hermano? Yo lo dije, no recuerdo si antier o no recuerdo qué día esto lo dije. No, hombre, si ahorita, ¿dónde está San Messi? ¿Dónde está San Cristiano Ronaldo? Esos eran los diositos que nos estaban quitando el lugar del Señor. Y tal vez a ti no te gusta el deporte, pero te gustaban otras cosas, las novelas, te gustaban los programas, qué sé yo, pero le estábamos quitando la gloria a Dios. Y Él quiere llevar a cabo propósitos en cada uno de nosotros. ¿Sabe cuál es el primer propósito en esta pandemia? Arrepentimiento genuino y verdadero. Y volvernos a Jehová. Ya estuvo al suave, hermano. Fíjese que según el diccionario de la lengua española, exhortar significa inducir a uno con palabras, razones y ruegos a que haga o deje de hacer alguna cosa. ¿Qué nos está rogando el Señor en esta noche? Que dejemos de hacer lo desagradable a Él, hermano. Fíjate que el mensaje de la palabra de Dios no debe de motivar, debe de exhortar a la obediencia. Nos debe de motivar, nos debe de exhortar a ser obedientes al Señor, a la gratitud, a la adoración, al servicio con todo el alma y todo el corazón a Dios. Fíjense que esta noche la palabra de Dios nos está exhortando como cristianos a no huir del llamado que Cristo nos hace a cada uno de nosotros. Aquí en esta iglesia hay personas que tienen talento, hay personas que tienen dones. Mire, talentos para servir en la bíblica, talentos para servir en el templo. Mire, tienen dones que el Señor le ha dado para orar. ¿Qué no tienen para predicar? Pero no quieren. No queremos. Y el Señor nos está llamando a través de la exhortación. Vaya conmigo a Lucas 9:23 mejor. Lucas capítulo 9, versículo 23. Evangelio de Lucas capítulo 9, versículo 23. Y mire qué dice la palabra del Señor en esta noche, querido hermano. Lucas capítulo 9, versículo 23. Y este es un versículo que a muchos no les cuadra. Es que y ahí siempre me meten a mí a querer que yo solo... No. Lo dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Miren lo que dice Lucas 9:23. Y decía, ¿a quiénes? A todos. ¿Qué le decía el Señor a todos? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz, ¿cuándo? Cada día y sígame. Terrible, ¿verdad? ¿Sabe qué es esto? Una disposición firme a obedecer a los mandamientos, a servir, a congregarnos y muchas veces hasta morir por su causa, hermano. Créalo, créalo. Mire, fíjese que la palabra dijimos que nos debe de motivar o exhortar a ser obedientes. Y muchas veces a mí me duele cuando venimos con tanta displicencia a la casa de Dios. Si le duele a tu servidor, ¿cómo no le ha de doler al Señor, que lo sabe y lo ve todo? La gran pregunta del millón:
¿cómo vendremos después de esta pandemia a la casa de Dios? ¿Por gratitud, agradecimiento y porque al Señor le debemos todo? ¿O solo vamos a venir por un emocionalismo y a las 3 semanas, a las 2 semanas, a una semana, a un mes o a los 2 meses vamos a volver a la normalidad en la que estábamos antes de esta pandemia? La decisión es tuya. ¿Sabe que la palabra de Dios en esta noche, querido hermano, nos debe de exhortar, oiga, nos debe de calar a ya no vivir a nuestra manera, sino que tengamos que vivir a la manera de Cristo? Así como lo oye. Y si no, se lo voy a comprobar bíblicamente. Gálatas 2:20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Es que esta es una realidad, hermano. Gálatas 2:20. Tenemos que hacer morir el viejo hombre, hermano. Ya no estamos en el tiempo, que pues sí, con un pie adentro, otro pie afuera, y usted sabe, pastor, que me doy mi chollón en Egipto. No. Mire lo que dice Gálatas 2:20. Y espero que usted lo entienda, y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo dice la palabra? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El viejo hombre del creyente quedó muerto después de haber sido crucificado con Cristo. El hombre nuevo o la nueva identidad, oiga bien esto, del Señor, tiene el privilegio de que more el Señor en nuestro interior y que el Señor nos vaya capacitando mire, con el poder de lo alto. ¿Para qué? Para que usted y yo vivamos en Él, hermano. Esta noche el Señor, mire, ¿qué más tiene que hablarnos el Señor en esta noche, hermano? ¿Qué es lo que quiere el Señor con el mensaje? Edificar nuestra vida. ¿Qué es lo que quiere el Señor en nosotros? Que el mensaje nos exhorte. Que el mensaje a usted y a mí nos haga ser obedientes. Y por último, en esta noche, ¿qué es lo que quiere Dios en nosotros? Que el mensaje consuele nuestra vida en estos momentos de pandemia. Vaya conmigo a Isaías capítulo 40, versículos 1 y 2. Isaías capítulo 40, versículos 1 y 2. Lo que quiere Dios en nosotros es que el mensaje nos traiga consuelo a nuestra vida. Y mire lo que dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 40, versículos 1 y 2. ¿Qué dice la palabra del Señor? Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Versículo 2. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Muchas veces nos queremos enfocar en el consuelo material. Y hay muchos predicadores que quizás están cometiendo un gravísimo error. Mire, venga el Señor, que el Señor lo va a sacar de la deuda. Sí, para el Señor no hay nada imposible. Mire, venga, que Dios lo va a sanar de su enfermedad. Él es nuestro Jehová Rafa, nuestro Dios sanador. Que mire, su matrimonio se va a restaurar, su negocio no va a ir en quiebra, etcétera, etcétera, etcétera. Está bien. Pero, ¿sabe qué? No hay mayor consolación para el pecador que saber que el Señor ha perdonado nuestros pecados a través
y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el verdadero consuelo. De nada sirve prometerle a las personas una vida tranquila si no se les predica del pecado, hermano. Mire, después de este tiempo hay que poner muchas cosas en orden, hermano. Usted, mi querido hermano, sabe qué es lo que tiene que ordenar en su vida para no seguir desagradando a Dios. Porque si vamos a prometerle, mire, si vamos a prometerle que va a tener una vida tranquila, porque no hay que hablar del pecado, porque mire, después de... No. Tenemos que hablar del pecado y de la reconciliación que hay para el pecador a través de Cristo Jesús. Porque ese es el verdadero consuelo de nosotros, hermano. Usted sabe que cuando usted se acerca a Cristo y le confesamos nuestros pecados, ¿qué siente en su corazón? Paz. Corra conmigo a la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 19 y 20. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 19 y 20. ¿Qué es lo que quiere el Señor entonces? Hermano, quiere darnos el consuelo que nosotros merecemos porque Él nos ama, somos sus hijos. Mire lo que dice la palabra del Señor en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 19 y 20. Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres el qué, sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 20 todos. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Mire, ¿qué es lo que más exhortamos? Hey, venga a Cristo, hermano. Que mire, que Dios lo va a perdonar. Dios lo está esperando. Dios está con los brazos abiertos esperando que usted y yo vengamos, hermano. Pero muchos nos hacemos del oído sordo. No, yo no quiero. Yo estoy bien así como estoy, cuando usted sabe que necesita reconciliarse con el Señor. Que necesita, ¿sabe qué? Confesar sus pecados al Señor para tener ese verdadero consuelo que solo el Señor nos da. ¿Por qué? Porque no hay un consuelo más grande para nosotros los pecadores que reconocer que todos nuestros pecados han sido perdonados por medio de la sangre de Cristo, hermano. ¿Cómo se sentía antes usted de venir a los pies del Señor? ¿Cómo se sentía? Deshecho, mal, abatido, desesperado, sin esperanza. Hermanito, tenemos que reconocer que todos nuestros pecados son perdonados por medio de la sangre de Cristo y que ese es el consuelo más grande en nuestra vida. Busque conmigo primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Y este es un tremendo versículo, hermano, que esta noche tiene que traer consolación a nuestra vida. Mire lo que dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad, hermano. La confesión continua del pecado es una indicación de salvación genuina. ¿Y por qué la confesión continua del pecado? Porque no somos perfectos, hermano. Todos los días tenemos que pedirle perdón al Señor por nuestras faltas. Somos consolados cuando reconocemos que en Cristo hay una nueva oportunidad en nuestra vida. Y quiero que termine conmigo esta noche en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Mire, esta noche Dios ha hablado a nuestra vida y a nuestro corazón. Porque lo que quiere Dios en nosotros es edificarnos, es exhortarnos y es consolarnos. Y mire lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron
he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Y qué significa eso, querido hermano? Describe que somos algo creado y nuevito por Dios con excelencia. Porque después de que recibimos a Cristo, nuestra vida ha sido regenerada. Esta noche, lo que Dios quiere en nosotros es que a través del mensaje de la palabra de Dios seamos exhortados, seamos edificados y seamos consolados. Esta noche, si tú dejas que el Señor hable a tu vida a través de su palabra, yo te garantizo en el nombre de Jesús que todo será a favor tuyo, que todo será de victoria, porque solo con Cristo somos más que vencedores. Dale una ofrenda de palmas al Señor y vamos a orar. Gloria a Cristo. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, porque lo que quieres de ti en cada uno de nosotros es que seamos exhortados, es que seamos consolados y que a través de tu palabra, Señor, cada uno de nosotros entendamos que necesitamos, Señor, esa exhortación, esa edificación y esa consolación para cada una de nuestras vidas. Porque, Señor, es de la única manera que cada uno de nosotros vamos a poder salir en victoria. Por eso esta noche, Jesús, queremos ponernos en tus manos para que el poder del Espíritu Santo se manifieste en cada uno de nosotros. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El Señor vive en nosotros. Tomemos nuestra cruz y sigámosla a Él todos los días de nuestra vida. ¿Para qué? Para poder alcanzar su gloria, hermano. Esta noche, Señor bendito, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias por cada hermano, por cada hermana, por cada amigo, Señor, que estuvo conectado, Señor. Porque sabemos que tú tienes propósitos para cada uno de nosotros. Por esta noche, antes de partir, Señor, queremos seguir orando y clamando por nuestros hermanos. Señor, por nuestros hermanos médicos que están y enfermeras que están en los hospitales. Mi hermana Janet Cardosa, el doctor René Castillo, la doctora Karina Mendoza, la doctora Graciela Romero, la doctora Mirna Ochoa, mi hermana Rosalidia López, el doctor Kelvin Alfaro, Señor. Cuídalos, protégelos y cúbrelos, Padre, con tu preciosa sangre del Cordero. Como también Jesús en esta hora, Padre bendito, queremos orar por nuestros hermanos lejanos. Por mi hermano Luis, Brian, Cristian, el pastor Ever, su esposa Sarita en España. Por nuestros hermanos que están en Estados Unidos, Señor. Los que están en Las Vegas, mi hermana Edith Salinas y su hijo Marvin Salinas. Señor, por mis hermanos que están, Señor, en Estados Unidos y Canadá. Por los hermanos Cepeda, por Alexander, por Dalila y por Sandra, Señor. Padre, oramos por el pastor Steve Myers en Arkansas, por nuestro hermano Peña, los hermanos Segovia en Nueva York, Señor. Oramos, bendito Jesús, por nuestros hermanos en Austin, Texas, Señor, por mi hermano Miguel, mi hermana Silvia, Eduardito, por ese bebé que está esperando a nuestra hermana Silvia. Guárdalo, protégelo, Señor. Oramos también por mamá Claritas, por esa mujer de fe, que tú le des fuerzas para seguir adelante, que tú la guardes, la protejas, la bendigas. Igualmente a mi hermano Jorge, Señor, guárdalo y bendícelo grandemente.
Por mi hermana Andrea, por su esposo, por su hijita Clarita Junior, Señor. Por mi brother Samuel, guárdalo, protégelo, Señor, y sé tú con él. Oramos, Señor, por nuestros hermanos y familia en Los Ángeles. Mi hermana Ana Rosa, Señor, su esposo, sus hijos. Por Marlon y sus hijos. Por Aida, Señor, sus hijos. Su esposo, toda su familia, Padre bendito. Oramos también por nuestros hermanos, Señor, en San Francisco, California. Por mi hermano Raúl Orellana, su esposa, sus hijos. Por Raulito Orellana, Señor. Por la familia Fernández Amaya. Por los Paredes Amaya, Señor. Oro por Rafa, por Mario, por Cristian. Por Xiomara de Paredes. Por mi hermana Diana, Señor bendito. Sé tú con ellos, Padre. Oramos por mi hermana Ani Álvarez en Canadá, Señor, que tú restaures esa vida, ese cuerpo. Y Señor, no podemos dejar de orar por toda la familia San Pablo. Señor, glorifícate en la vida de todas y cada una de esos hombres, mujeres y angelitos de esta iglesia. Señor, oramos por mi hermana Mirna, por Melissa, por mamá Dinora, por mi hermana Martita, por Gaby, por Michelle, Señor. Por mi hermano Félix Bonía, Señor, por mi hermana Reina de Bonía, por mi hermana Suri, por mamá Juanita, Señor. Pon paz, tranquilidad en el corazón de mamá Victoria, Señor. Por mi hermana Ana Rosa, por mi hermana Yolanda, por mi hermana Dolores, por mi hermana Daisy de Bueno. Oramos por mi hermana Nuria, por su hija Kim, por mi hermana Carlita. Señor, oramos por mi hermana Mari, por mi hermana Irma, Señor bendito. Bendice a mi hermana Jacqueline Méndez, a mi hermana Verónica de Valladares, a mi hermana Doris, a mi hermana Patia Vilés, a su madre, mi hermana Ana, Señor. Bendice, Señor, a mi hermana Claudia, Padre Santo. A mi hermana Rosita, Débora, Génesis, Padre bendito. Oramos también en esta noche por los hombres de esta iglesia, Señor. Por mi hermano Leonel, por mi hermano Israel, por mi hermano David, por mi hermano Robert, papá Robert, Señor, por mi hermano Will, por mi hermano José Bueno, por el doctor Miguel, por el hermano Juan Carlos, por mi hermano Mauricio, por mi hermano Juancito, por mi hermano Rafael Ochoa, por Lenin, Señor. Sé tú con cada uno de ellos, Padre Santo. Y oramos también, Señor, por cada angelito del Tabernáculo San Pablo. Oramos, Señor, por Valeria Michelle. Oramos, Señor, por Gigi, por Mateo, Señor, por Amber, por Belén, por Saraí, por Lester, por Danielito, por Mateito, Señor, por Javi, por Cecia, Señor, por Wilfredo, Señor, por Paola, por Melanie, por Michelle, Señor, por las hijas de mi hermana Blanquita, Jesús. Y Padre, esta noche nos vamos felices, Señor, a descansar. Gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos que tú estás con nosotros. Y gracias, Señor, porque sabemos que contigo somos más que vencedores. Y a ti, querido amigo, que no has recibido a Cristo en esta noche, yo te invito a que abras las puertas de tu corazón y recibas a Cristo como Salvador personal. Y repita conmigo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en su lugar, en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Gracias, Padre, y en tu nombre hemos orado.
Amén y amén. Bienvenido a la familia de Cristo. Hermano, te esperamos en el Tabernáculo San Pablo. Y si no, busca una iglesia donde se predique a Cristo como Salvador de nuestra vida, como el centro de nuestro corazón, y donde se predique la sana doctrina. Hay fiesta en los cielos y bienvenido a la familia de Dios. Padre, esta noche nos vamos en victoria. Gracias por tu palabra. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Y te damos, Señor, toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria al Señor. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Muchísimas gracias, hermanos. No se olvide, mañana nos vemos tempranito, 9 de la mañana y 4 de la tarde. Y recuerde que a cualquier situación, Jesús es la solución. Muchísimas gracias a todos. Bendiciones y que Dios nos bendiga.